Hey, hola a todos estimados y estimadas educalionas de la comunidad Universidad INPE Educatón. Bienvenidos nuevamente a una sesión de fortalecimiento académico. Me presento, yo soy el profesor Víctor Yair Ortiz Barranca, coordinador académico y su docente en esta sesión de fortalecimiento académico. El día de hoy vamos a estar iniciando un nuevo módulo, que es el módulo de ciencias sociales. Al igual que el mes, estamos muy felices y contentos de poder iniciar este módulo con todos ustedes. Espero que aprendan mucho y al igual que yo, se diviertan y entretengan en el desarrollo de esta transmisión. Antes de iniciar, por favor, les recuerdo que nos apoyen compartiendo la liga de WhatsApp, perdón, la transmisión de Facebook para que podamos llegar a más personas. A su vez, si están preparados para iniciar la clase, les recomiendo que me regalen un sticker de corazón o de león para que podamos estar al tanto de que están listos y preparadas para iniciar con el tema del día de hoy. Si quieren tener su guía de estudio al lado para revisar los temas que estaremos abordando, es de la página 3 a la 20 del módulo de Ciencias Sociales. Yo les quiero preguntar cómo les fue en este inicio de semana, educaliones. ¿Tuvieron problemas o dificultades al regresar a sus hijos a las escuelas, a los kinderes, primarias o secundarias? A su vez, les quiero compartir que el día de hoy estaremos al pendiente de cada uno de sus comentarios relacionados a la clase. Si tienen dudas referentes a sus periodos de evaluación, documentos, calendario de pagos o asistencias, pueden conectarse vía Zoom a la oficina virtual el día miércoles a las 8:30 de la mañana, hora centro, el día jueves a las 5 de la tarde, igualmente hora centro, o los días sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Cuéntenme entonces cómo les fue en su fin de semana. En lo que llegan los demás educaliones, ¿qué les parece si damos inicio a la transmisión del día de hoy? Y yo les quiero preguntar, educaliones, ¿qué tanto creen que lo que eres y piensas depende de ti mismo? ¿Y qué tanto depende de la sociedad en la que vives? ¿Por qué quiero iniciar con esta pregunta, educalión? La semana pasada estuvimos revisando el módulo de humanidades y estuvimos viendo que filósofos desde la Edad Media, bueno, desde antes en la antigua Grecia, se estaban preguntando mucho sobre el motivo del ser humano. Posteriormente, en la Edad Media vimos que esta idea se fue transformando hasta llegar a la Edad Contemporánea, donde justamente nos mencionaban qué es lo que influye más sobre uno al tomar las decisiones. ¿Realmente las decisiones son autónomas o dependemos de alguien más que nos hace partícipes de estas decisiones? Pues bueno, vamos a dar seguimiento a estas ideas, pero ahora continuando y desarrollando el módulo de Ciencias Sociales. Es por ello que les doy la bienvenida con un fuerte rugido de león a esta primera clase de Ciencias Sociales. Hoy arrancamos con una pregunta básica pero fundamental. ¿Qué es la sociedad, educaliones, y cómo se relaciona con cada uno de nosotros? Muy bien, yo les puedo compartir que la sociedad puede entenderse como un conjunto organizado de individuos que conviven bajo reglas, instituciones y valores compartidos, pero no es algo que esté fuera de nosotros. Cada persona, con sus decisiones y acciones, forma parte activa de esta sociedad. Dicho de otra manera, no hay individuo sin sociedad, ni sociedad sin individuo. Aquí es útil distinguir entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, que de momento no las vamos a estar viendo hasta el módulo de ciencias experimentales, son la biología, la física o la química. Y estas se encargan de estudiar los fenómenos de la naturaleza que funcionan de manera independiente a la de nuestra voluntad. Vamos a pasar antes que nada con el Educalión para conocer desde qué estado nos están viendo y quiénes están conectados. Adelante, Educalión. ¿Qué están diciendo los alumnos? Claro que sí, profe Víctor. Se están reportando bastantes educaliones y educalionas. Angélica Marari Parra Castro, de Chilpancingo, Guerrero. Va un rugido de león para ella y para todos los que voy a nombrar. Ramos Eliel, desde Quintana Roo. María del Carmen Herrera Hernández, que lamentablemente no nos dice de dónde nos comenta. Carla Silva, parece que está en Guatemala, de Acapulco, Guerrero. No, se apellida Guatemala, de Acapulco, Guerrero. Flaquitita Benítez, también se encuentra en Acapulco. Y estamos recibiendo también corazoncitos, leoncitos
y Rosalinda Tuz Chimal de Cancún, Quintana Roo, entre muchos otros participantes de bastantes lugares de la República. Adelante, profesor. Muchas gracias a todos los educaliones que están presentes y puntuales en esta transmisión de fortalecimiento académico. Es por ello que yo les quiero mandar un fuerte rugido de león para todos ustedes, educaliones. Y ahora sí, entrando en materia. Como les mencionaba, para poder distinguir cada una de estas ciencias y su importancia, vamos a dividirlas en dos: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Les decía antes de que el educalión diera voz a cada uno de sus comentarios que están formadas por la biología, la física y la química. Estas se encargan de estudiar fenómenos de la naturaleza que funcionan de manera independiente a nuestra voluntad, como las leyes de gravedad, la fotosíntesis y la genética. En cambio, las ciencias sociales, que son las protagonistas de esta clase, se centran en lo que los seres humanos construimos, nuestras relaciones, instituciones, economías, culturas y sistemas políticos. Esto implica algo muy interesante. Mientras que la naturaleza sigue sus propias leyes, la sociedad se transforma constantemente gracias a nuestras decisiones colectivas. ¿Para qué sirven entonces las ciencias sociales? Estas nos ayudan a comprender la realidad social, los problemas de desigualdad, pobreza, migración o educación, pero también las oportunidades de organización, cooperación y desarrollo. Además que ofrecen herramientas para proponer soluciones fundamentadas que no se basan solo en la opinión personal, sino en la observación, la investigación y el análisis crítico. Si lo llevamos a un ejemplo cercano en México, pensemos en la movilidad social. Muchas personas sueñan con el esfuerzo individual que les permite mejorar su calidad de vida, pero la realidad muestra que el lugar de donde naces, el acceso a la educación y los recursos disponibles influyen mucho en las oportunidades que tendrás. Aquí las ciencias sociales, como lo son la sociología, la economía o la ciencia política, permiten analizar por qué existen estas desigualdades y qué políticas públicas o iniciativas pueden ayudar a reducirlas. Así que en resumen, las ciencias sociales nos invitan a mirar la realidad no como espectadores, sino como actores de capacidad de comprenderla y transformarla. En este primer bloque yo les quiero preguntar, educaliones, en su vida diaria, ¿pueden mencionar una situación en la que hayan notado cómo la sociedad influye en la toma de tus decisiones? Y pregunta número 2, si las ciencias sociales ayudan a entender la realidad colectiva, ¿qué aspecto de tu comunidad te gustaría analizar con esta mirada? ¿Cómo ven, educaliones? ¿Han encontrado alguno de estos factores dentro de su comunidad? Díganme cuál es la postura que cada uno de ustedes toma como individuo para el desarrollo de estas mismas. Para conocer esta respuesta y sus participaciones, daremos voz al educalión. Adelante, educalión, cuéntame cómo están participando los educaliones. Claro que sí, profesor. Vemos que se están reportando de diferentes lugares, de Durango, Quintana Roo, sigue Chilpancingo y, por ejemplo, ACBD Shalome nos comenta: la sociedad es un conjunto de individuos que coexisten de forma organizada, compartiendo una cultura, normas y valores. Ya comenzamos a recibir comentarios sobre las nociones de la materia. Muchas felicidades, un fuerte rugido de león para ACBD Shalome. Y por lo pronto también tenemos a Dominga Catalán Velázquez, que nos dice: para mí, la sociedad es un conjunto de individuos que interactúan entre sí y comparten en un mismo espacio cultural y normas con el fin de alcanzar objetivos comunes. Otra participación de gran calidad. Empezamos con el pie derecho y aplausos, así como el rugido de león para Dominga Catalán Velázquez. Vamos a continuar con la clase. Adelante. Muchas gracias a todos, estimados educaliones. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Yo les pregunto, cuando escuchan una noticia sobre desempleo en México, ¿qué te convence más? ¿Un dato estadístico como un porcentaje nacional o la historia de una persona, de alguien que perdió su empleo? Cuéntame por qué tienes más confianza una sobre otra. En este bloque vamos a hablar de un concepto clave, la metodología de las ciencias sociales. Este término se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que los investigadores utilizan para conocer, describir y analizar la realidad social. Dicho de una forma sencilla,
es el cómo estudiamos un problema social. Y para esto existen dos grandes enfoques metodológicos. El primero de ellos, los métodos cuantitativos, los cuales buscan medir, contar y expresar en cifras los fenómenos sociales. Herramientas como encuestas y censos permiten obtener datos de grandes poblaciones. Por ejemplo, cuando el INEGI publica el porcentaje de desempleo en México, lo hace a partir de miles de encuestas realizadas en hogares de todo el país. La segunda metodología tiene que ver con los métodos cualitativos, los cuales buscan comprender el sentido y las experiencias que viven las personas. Aquí las entrevistas y los grupos vocales u observaciones directas nos muestran la dimensión subjetiva, siguiendo con el ejemplo. Si entrevistamos a varias personas que perdieron su empleo, conocemos no solo el hecho de que están desempleados, sino cómo lo viven, la frustración que genera, las estrategias para salir adelante y el impacto en su familia. Ambos métodos son complementarios. Los datos cuantitativos ofrecen una visión amplia y general del fenómeno, mientras que los cualitativos aportan profundidad y matices que las cifras por sí solas no pueden revelar. Por eso hablemos de la importancia de la investigación empírica. Buscar nuestras propias conclusiones en evidencias reales, no con lo que me dijo el vecino, no con lo que investigué en internet, a menos que sea de una fiable red, y también reconocidas a través de métodos, en lugar de guiarnos solo por prejuicios, opiniones o rumores, como muchas veces ocurre dentro de la televisión y de las redes sociales. En la práctica, los problemas sociales más complejos, como la pobreza, la violencia o la desigualdad de género, requieren combinar ambas perspectivas, saber cuántos casos existen y entender cómo se viven estas situaciones en lo cotidiano. ¿Cómo es que te quedó el ojo, Educalión? ¿Crees que esto se relaciona de alguna manera con lo que estuvimos revisando del módulo de humanidades la semana pasada? Yo les pregunto entonces, si quisieran investigar sobre la calidad del transporte público en su ciudad, ¿qué preferirían aplicar? ¿Una encuesta o realizar entrevistas? ¿Por qué? Consideren también la magnitud del tamaño de su población. Bajo este contexto, ¿qué ventajas se encuentran en combinar datos numéricos con testimonios personales para comprender un problema social? Cuéntenme, ¿ustedes creen, desde una perspectiva de estudiante, que las ciencias sociales únicamente pueden depender del método cualitativo para poder entender y comprender la situación que estamos viviendo dentro de la sociedad? ¿O somos más cualitativos? Es decir, si requerimos de la opinión de las personas que están viviendo esos contextos para saber cómo actuar de manera prudente. Es por ello que vamos ahora con la voz del Educalión para que podamos escuchar sus opiniones. Adelante, Educalión. Claro que sí, profesor. Tenemos, por ejemplo, a Jung Somin MBS, que se reporta de Chilpancingo, Guerrero, a Madaí Santiago, de la Prepa Violeta de Acapulco, y, por ejemplo, Beatriz Araiza nos comenta: la sociedad es un conjunto de personas que convivimos y trabajamos y tomamos los valores desde casa y trabajo. Una excelente opinión y definición de la noción de sociedad. Un fuerte rugido de león para ella. Se sigue reportando las educalionas. Ame Angelito de Acapulco, Mari Navarrete de Acapulco, y Ani Reyes comenta: es un intercambio de ideas y diálogos entre sí para poder tomar decisiones importantes para el bien de todos. Yo creo que se refiere, Ami Reyes, a los procesos sociales en donde todos estamos inmersos y son muy importantes estas intervenciones y estos comentarios. Fuerte rugido de león y aplausos le damos. Muchas gracias. Seguimos con la clase. Muchas gracias a todos por sus participaciones, estimados educaliones. En mi perspectiva, yo se ocuparía, al igual que mencionan muchos de ustedes, ambos métodos, porque si bien de manera cuantitativa yo obtendría datos verídicos y también tendría cifras reales, es importante entender el contexto para poder llegar a una solución. No simplemente demostrar, no sé, pongamos de ejemplo el día de hoy, tengo 130 alumnos conectados, pero de esos 130, ¿a cuántos les quedó claro la situación, o bueno, el tema que estoy exponiendo en la clase del día de hoy mediante el Hoy Aprendí?
¿Cuántos tuvieron dificultades y no pudieron registrar su asistencia, pero sí estuvieron al pendiente de la clase? No es tan fácil y sencillo, pero para ello nos vamos a apoyar de las ciencias sociales y sus campos de estudio, que son los protagonistas de la siguiente diapositiva. Entonces, educaliones, cuando escuchamos sobre el tema de migración en México, ¿qué creen que influye más en la decisión de una persona que migra? ¿La situación económica, la situación política, la cultural o las experiencias familiares? Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que, aunque tienen sus propios enfoques, trabajan de manera complementaria para ayudarnos a comprender la vida en sociedad. Entre las principales disciplinas encontramos las siguientes. La primera de ellas, la sociología. Estudia la organización social, las instituciones y los cambios que afectan a la vida colectiva. La economía se encarga de analizar cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios, así en cómo se organiza la riqueza. La antropología se centra en las culturas, las tradiciones, el lenguaje e incluso en identidades de los grupos humanos. No están solas, también las acompaña la ciencia política. En este caso, la ciencia política se encarga de estudiar el poder, el Estado y los sistemas de gobierno, así como la participación ciudadana. La historia, por otro lado, nos permite comprender el presente a partir de los procesos del pasado, mirando las causas y consecuencias. Por otro lado, la psicología social examina la conducta de los individuos en interacción con otros, considerando influencias sociales y culturales. Lo interesante de todo esto es que ninguna disciplina por sí sola puede explicar todos los aspectos de un fenómeno social. Por eso a menudo se complementan entre ellas. Dirán, profesor, ¿cómo las podemos utilizar? Bueno, pues vayamos a ver un ejemplo, tomando de base la migración en México. ¿Ustedes qué partes de las ciencias sociales consideran que intervienen en la investigación dentro de la migración? Yo les puedo compartir que la sociología entra dentro de este escenario. ¿Por qué? Porque se encarga de observar cómo se transforman las comunidades de origen y de destino. La economía, por otro lado, analiza las remesas, el empleo y las condiciones materiales. La antropología estudia cómo se mantienen las tradiciones o cómo se mezclan culturas en nuevos contextos. La ciencia política revisa las leyes migratorias, acuerdos internacionales y políticas públicas. La historia muestra que la migración no es nueva, sino que ha ocurrido en distintas etapas de nuestra nación. Y la psicología social nos ayuda a comprender el impacto emocional de dejar atrás a una familia o adaptarse a un nuevo entorno. Como vemos, las ciencias sociales nos ofrecen una visión integral de los fenómenos complejos, combinando diferentes perspectivas para entendernos mejor y buscar soluciones más completas. Es decir, no solamente las ciencias sociales nos dice una persona se fue y migró de su país por seguir el sueño americano. Ajá, pero ¿por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuánto tiempo le tomó a esa persona moverse y llegar al siguiente país? En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué disciplina de las ciencias sociales crees que sería más útil para estudiar los efectos de las redes sociales en la vida de los jóvenes? ¿Por qué? Si quisieran comprender mejor la propia comunidad, ¿qué aspecto te interesaría analizar primero? ¿Su economía, sus tradiciones, sus culturas o su participación política? Respondiendo a la primera pregunta, educaliones, pues muchas veces también hacemos mucho uso de las redes sociales y esto nos permite tener un mayor contexto sobre lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, que a su vez también nos ayuda, nos alienta a seguir ciertos lineamientos o ciertos hábitos. Las ciencias sociales se encargan justamente de investigar por qué ahora actualmente en México muchas personas despertaron mucho interés sobre los coreanos. ¿Ustedes acaso han visto un codrama con sus hijos o conocen algún conocido, válgame la redundancia, que haya sido muy fanático de un momento para otro de la cultura de Corea? Desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿qué rama o metodología creen que ustedes ocupen para poder dar solución a estas respuestas? Para ello, nuevamente vamos a solicitar apoyo de ustedes mediante la voz del pueblo, de la voz del Educalión. Adelante, Educalión, ¿cómo están los Educaliones en este momento en el chat? Claro que sí, profesor. Se siguen reportando y bastantes
están opinando. Dice María del Carmen Herrera Hernández, claro que sí, con Platón y Sócrates, pues se tiene que buscar la verdad cuestionando a las personas acerca de lo que queremos saber. Excelente comentario, aludiendo precisamente a la epistemología, a la ciencia de la filosofía y traerla hacia la ciencia social. Un fuerte rugido de león. Hay varios educaliones y educalionas opinando sobre una encuesta. Están a favor del estudio sociológico aplicando encuestas y faltaría que nos dieran un poquito la idea de con qué argumento prefieren la encuesta. Claudia Navarrete, creo que ambas para tener una mejor información. Otro comentario muy valioso para el avance que necesitamos en la ciencia social. Un fuerte rugido de león y aplausos para todos los participantes. Por último, ACBD Shalome nuevamente nos dice, las ciencias sociales estudian comportamiento humano, estructuras sociales, cultura, economía, política, historia, sociología, antropología, ciencia política, psicología e historia. Hay que hacer una observación sobre esto, Shalome. Hay ciencias que asisten a la ciencia social. No es que abarque la ciencia social todas estas, sino que hay ciencias que la asisten. Por ejemplo, política, historia, antropología, asisten a las ciencias sociales. Vamos a continuar con la clase. Adelante, profesor. Muchas gracias, Educalión. Y antes de continuar la clase, yo quiero darles un fuerte aplauso por todas sus participaciones a cada uno de ustedes. Sé que están al pendiente de cada una de las diapositivas de la información. Y un fuerte rugido de león también para todos aquellos... el rugido de león, ¿dónde está el león? Ah, perfecto. Para todos aquellos que vieron la cartelera del día de hoy y sabían que vamos a iniciar el módulo de Ciencias Sociales. Vayamos entonces a conocer las teorías de las ciencias sociales. Y yo les pregunto, cuando escuchan hablar de desigualdad en México, ¿crees que se debe más a las estructuras económicas y de poder o que cada quien cumple o no con su función en la sociedad? Porque es correcto, Educalión, ¿cómo que cumplo una función en la sociedad? Te pongo en contexto. En este momento tú estás siendo un alumno y yo estoy siendo tu profesor de fortalecimiento académico. Mi función social es poder incentivarte y apoyarte a la culminación satisfactoria de tus estudios de bachillerato, para que el día de mañana seas un ciudadano de bien, tengas mejores oportunidades laborales. E incluso si quieres seguir estudiando, adelante, puedes hacerlo en cualquier universidad, lo que a su vez trae consigo responsabilidades. ¿Por qué? Porque estás siendo prospecto a un profesional y este profesional va a tener también sus responsabilidades con sus alumnos, con su área de trabajo. Sin irnos tan lejos, actualmente tú trabajas o eres padre de familia. Dime entonces cuál es tu función dentro de la sociedad, porque aunque no lo creas, Educalión, todos somos como un engranaje y dependiendo de lo que hace cada quien, vamos a tener o un impacto positivo, negativo o regular sobre lo que estamos esperando en cualquier actividad. Te pongo un ejemplo. En mi colonia está muy fea y varios vecinos nos hemos intentado apoyar para poder arreglarla. Sin embargo, no todos tienen la misma iniciativa y entonces aquí la función social se desmorona porque hay personas que sí están cumpliendo y personas pues, que les viene valiendo lo que suceda con la calle o no. Es cuando fracasan estas iniciativas. Pero bueno, eso en el contexto del profesor Víctor Yair. En tu contexto, Educalión, dime cuál sería tu función social. Bueno, si no te quedó claro todavía cuáles son estas funciones, no te preocupes, vamos a desarrollarlas en las diapositivas. Las ciencias sociales no solo describen lo que ocurre en la sociedad, sino que también buscan explicarlo. Hagan de cuenta que es como un diccionario. Para ello se han desarrollado distintas teorías. Hoy revisaremos dos de las más influyentes. La primera de ellas es la teoría marxista y el estructural funcionalismo. La teoría marxista inspira en el pensamiento de Karl Marx y parte de la idea de que la sociedad está dividida en clases sociales con intereses opuestos. Según esto, Marx, la base de la sociedad está en una estructura económica, es decir,
la forma en la que producimos bienes, cómo se organiza el trabajo y la propiedad de los recursos. Encima de esta base se encuentra la superestructura, que influye las leyes, las instituciones, las ideologías, la religión, la política e incluso la cultura. Esta superestructura se construye para mantener el control de la clase dominante. Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad es en gran medida una historia de luchas de las clases, quienes poseen los medios de producción contra los que tienen su trabajo para sobrevivir. Por otro lado, el estructural funcionalismo, desarrollado por Emily Durkheim y más tarde por Talcott Parsons, ve a la sociedad como un sistema integrado, en el que cada parte cumple una función para mantener la estabilidad. Así como en un organismo vivo, cada órgano tiene un papel necesario, en la sociedad las instituciones, como lo son la familia, la escuela, la religión y el Estado, contribuyen a la cohesión y el orden. Durkheim, por ejemplo, estudiaba cómo la moral y las normas sociales generan integración. Parsons explicaba cómo los roles y valores compartidos permiten que la sociedad funcione. Ahora bien, ¿cómo se comparan estas teorías? El marxismo enfatiza el conflicto como motor de cambio social, mientras que por otro lado el funcionalismo subraya la cooperación de la función que cada institución cumple para evitar el caos. Un ejemplo cercano para entender esto es la desigualdad social en México. Desde la perspectiva marxista, la desigualdad se explica por la concentración de la riqueza en pocas manos y la explotación laboral. La lucha de los mejores salarios, condiciones justas y acceso a mejores oportunidades es parte de esta confrontación entre clases. Desde el estructural funcionalismo, la desigualdad puede verse como un mecanismo que motiva a las personas a ocupar diferentes roles. Quienes estudian más años y se preparan acceden a mejores posiciones más valoradas y se mantiene esta estabilidad en el sistema. Ambas teorías ofrecen miradas distintas. Una resalta la crítica y el cambio, la otra en la integración y el orden. En la práctica podemos aprender de ambas para analizar mejor los problemas sociales. ¿Te quedó claro este tema, Educalión? Si es así, te invito a que me regales un emoji de corazón o un emoji de león. Y yo te pregunto, en tu experiencia, ¿crees que en México la desigualdad se debe más a las estructuras económicas o al funcionamiento de las instituciones? Por ejemplo, si tuvieran que elegir, ¿con cuál te identificarías más? ¿Con la idea de que el cambio social surge del conflicto, como lo fue la revolución o las guerras mundiales, o con la visión que la estabilidad depende de cada parte, más bien de que cada individuo cumpla su función sin llegar a estos conflictos? ¿Con cuál estás a favor? ¿Con cuál estás en contra? Para conocer esta y muchas más respuestas, vamos a vamos a leer sus comentarios mediante la voz del Educalión. Adelante, Educalión. Claro que sí, profesor. Estamos ahora con los comentarios sobre migración. ACBD Shalome comenta: las personas que migran a otros países casi siempre ha sido en busca de un sueño personal o familiar por falta de oportunidades en nuestro país y también por falta de trabajo, por la pobreza en muchos pueblos. Excelente comentario, son razones objetivas de la migración de las cuales se ha enterado Shalome. Un fuerte rugido de león. Normidis Pérez comenta: yo pienso que la economía siempre tratamos de buscar lo mejor para nuestros hijos. O sea, en cuanto a la migración, se busca una mejor condición económica. Excelente comentario. Ami Reyes se refiere a las encuestas, nos ayuda a ver realmente una idea más clara de las personas que no tienen una vida digna por falta de empleos, pero también hay personas que mantienen en sus estudios socioeconómicos, porque en mi trabajo me ha tocado ver personas que tienen dinero y pagan con tarjetas de apoyo que da el gobierno, cuando en realidad hay gente que sí lo necesita y no pueden obtener esos apoyos. Está trayendo la realidad a la mesa de trabajo de estudio de ciencias sociales nuestra
Educaliona Ami Reyes. Un fuerte rugido de león para ella. Lobo Solitario comenta, no es solo acerca de la migración, no es solo el sueño americano, sino la mejor comodidad para la familia y poder lograr tener un patrimonio para la familia. Son los motivos de la migración que nos da Lobo Solitario. Fuerte rugido de león para los participantes. Seguimos con la clase. Muchas gracias a todos por sus participaciones, estimados educaliones. Un fuerte rugido de león nuevamente por todo el apoyo que están haciendo para nutrir y enriquecer la clase. Y efectivamente, pues no solamente lo vemos con el sueño americano o con las cuestiones económicas, también con cuestiones de apoyo, inclusive del mismo gobierno. Sin irnos tan lejos, ¿me pueden decir quién fue el inventor de la televisión a color? Recuerdo que fue un mexicano, creo que se apellidaba Camarena. ¿Ustedes recuerdan cuál es el nombre? ¿Por qué les digo todo esto? Pues justamente en su momento el gobierno no tenía interés o no creía mucho en la idea de la televisión a color, lo que optó a Guillermo González a moverse hacia los Estados Unidos, en donde sí lo apoyaron y efectivamente gracias a él tenemos o tuvimos todavía tenemos los televisores a color. Imagínense, si el gobierno mexicano desde un inicio le hubiera cerrado las puertas y Guillermo González Camarena se hubiera quedado de brazos cruzados, nunca hubiéramos tenido la televisión a color, o quizás sí, pero muchos años después, quién sabe si en este momento tendríamos una televisora a color. Yo quiero pensar que sí. Pero justo las ciencias sociales se encargan de investigar todo esto. No es simplemente porque Guillermo González quiso irse hacia los Estados Unidos y darles un logro más. No, de hecho todo lo contrario. Él estuvo insistiendo al gobierno mexicano y el gobierno jamás lo apoyó. Hasta que ya vieron que generaba resultados, fue cuando ahora sí lo premiaron y todo. Pero pues en un inicio tristemente no se tuvo ese apoyo. ¿En algún momento se han sentido así? No con las ciencias sociales, sino dentro de la sociedad. Cuando piensan o han considerado que todo el mundo les da la espalda, pero que ustedes con su persistencia y perseverancia salen adelante, así como lo vimos en el módulo de humanidades con los prejuicios y justamente la leyenda de nunca es tarde para estudiar. Pues bueno, en lo que ustedes reflexionan sobre esto, vayamos con el tema de las teorías de las ciencias sociales 2. Y para poder iniciar con esta información, yo les pregunto, cuando revisan en las redes sociales, ¿crees que lo que compartes y consumes es una decisión completamente tuya o está influida por la forma en la que las plataformas están diseñadas? Una pregunta un poco tramposa, educaliones. Recuerdan que también hace un par de clases les mencionaba acerca de las cookies, que no era que nos estaban espiando, sino que simplemente dejamos de repente pequeñas migajas, como cuando comes una galleta, de ahí el término cookies, que ocupan nuestras redes para poder darnos publicidad relacionada a lo que estamos buscando. Y eso se entiende. Pero, por ejemplo, ahorita cuando estamos con programas famosos, como es la Casa de los Famosos, cuando estamos en un partido de la selección nacional o un evento de esa magnitud, no les aparecen muchas publicaciones, incluso de esas personas que jamás comparten algún meme sobre fútbol o sobre estos espectáculos. Empiezan a compartir y son los super fanáticos. Y entonces ahí tú te preguntas, ¿realmente yo estoy haciendo esto porque quiero o porque me están orillando a compartirlo porque es la sensación y yo también quiero ser parte del momento? Difícil decisión, educaliones. Pues bueno, aquí vamos a retomar nuevamente el marxismo para responder a esta pregunta, ya que el marxismo destaca el conflicto de clases y el funcionalismo, que subraya el orden social. Hoy avanzamos a otras perspectivas que también marcaron profundamente a las ciencias sociales: la teoría comprensiva de Max Weber y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Para Weber, el centro del análisis social no es solo la estructura o las funciones, sino el sentido que las personas atribuyen a sus acciones. Él decía que la tarea del sociólogo es comprender por qué la gente actúa de cierta manera. Por ejemplo, si una persona asiste a una marcha, no basta con decir que es parte de un movimiento social, sino que también entiende si lo hace por convicción política, por solidaridad, por miedo o por ser excluido, o simplemente por curiosidad. ¿Cuántas veces no hemos visto esta nota en las noticias?
o en los medios de comunicación que una marcha se sale de control. Sin embargo, muchas veces llegamos a ser prejuiciosos y decimos que todos los manifestantes tenían esa intención. Sin embargo, cuando indagamos más en el tema, nos damos cuenta que no, todo lo contrario. Las personas que hicieron o empezaron a hacer este desorden fueron personas ajenas al movimiento. ¿Cómo los podemos identificar? Por la vestimenta y el mensaje que están dando. No sé si les ha tocado ver en los videos de Facebook o de TikTok que en algún momento cuando se hacen las marchas feministas, de repente muchas personas ajenas se meten y simplemente por el hecho de estar en la marcha empiezan a tirar locales, empiezan a destruir y bueno, eso entra ya en conflicto social. Pero pues justo muchas veces las personas ni siquiera saben que esas personas están aprovechando para sacar su ser o para poder expresar sus sentimientos pues más íntimos y están dando una mala imagen a todo el movimiento. Sin irnos tan lejos con el movimiento del 87, el Tlaltenango, perdonen ahí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado Tlatelolco? Discúlpenme, Tlatelolco. Es que hay feria, educaliones, perdónenme. ¿Cuántas veces no hemos escuchado diferentes perspectivas de este movimiento social? En su momento, los medios de comunicación ni siquiera tocaron el tema por temor a obstruir las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, de hecho. Sin embargo, años después, con el uso de las tecnologías y con los sobrevivientes, tenemos una perspectiva real de lo sucedido y ya no es tan fácil que nos digan una mentira. Pues bueno, la acción social siempre tiene un sentido subjetivo y comprenderlo nos permite acercarnos más a la complejidad de lo humano. En contraste, la teoría crítica, desarrollada en el siglo XX por pensadores de la escuela de Frankfurt como Adorno o Horkheimer, cuestiona cómo la razón instrumental, es decir, el uso de la racionalidad solo para obtener eficiencia y control, ha dominado a la sociedad moderna. Ellos advirtieron que la cultura de masas difundida a través de los medios de comunicación podía convertirse en un mecanismo de dominación, entretener y distraer para evitar la reflexión crítica. Según ellos, no toda modernización significa libertad. Muchas veces refuerza nuevas formas de control. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo actual? Pensemos nuevamente en las redes sociales. Desde la mirada de Weber, publicar una foto o comentar un post es una acción cargada de sentido. Cada usuario actúa con una intención, ya sea proyectar una identidad, participar en un debate, sentirse parte de la comunidad, entre muchas cosas más. El análisis se centra en los motivos individuales y el significado de la acción. Sin embargo, desde la perspectiva crítica nos preguntaríamos, ¿quién controla la plataforma? ¿Qué intereses económicos hay detrás? ¿Cómo influyen los algoritmos en lo que vemos y pensamos? Aquí la preocupación está en cómo la industria cultural moldea gustos y comportamientos de millones de personas de manera casi invisible. Ambas perspectivas nos ayudan a analizar mejor el presente. Weber nos recuerda la importancia de comprender los motivos individuales, mientras que la teoría crítica nos alerta sobre los sistemas más amplios de poder que influyen en nuestras vidas. ¿Te quedó claro este apartado, Educalión? Yo te pregunto entonces, ¿qué tanto crees que tus publicaciones en redes reflejan decisiones propias y qué tanto están influidas por las dinámicas de la plataforma? Otra pregunta, si tuvieras que explicar las redes sociales a alguien, ¿lo harías desde la perspectiva de los significados individuales Weber o desde la influencia de la cultura de masas, es decir, la teoría crítica? Y nuevamente vuelvo con los ejemplos. ¿No les ha pasado que de repente están en el transporte público y se les pega una canción porque ha sido la canción o el trending de momento? Creo que en estos momentos, si no estoy tan desactualizado, la canción más pegajosa en las últimas semanas ha sido la de Ojitos Mentirosos. Díganme cuántos de ustedes no hayan descargado o reproducido esa canción porque no se despegan de esa tonalidad. O cuando son temporadas del Buen Fin. ¿Cuántas veces no se ven influenciados a gastos innecesarios simplemente porque hay un espectacular grandote de oferta de último momento en Amazon, en Mercado Libre o en alguna tienda departamental que los hace o que influye en la toma de decisión y gastar en este producto, aparte de mí? Bueno, pues yo quiero saber cómo ha sido su experiencia mediante esta influencia dentro de las redes sociales. ¿Creen que es cierto que los medios de comunicación masivos, llámese la televisión, la radio, el cine y las redes sociales, influyen en nuestras decisiones
en cómo vemos la perspectiva del mundo y cuál es nuestro papel dentro de la sociedad. Me encantaría leer tus reflexiones, así que por eso vayamos con Educalión para poder leer sus comentarios. Adelante, Educalión. Claro, claro que sí, profesor. Tenemos bastantes intervenciones de educalionas y educaliones. Aquí, por ejemplo, Flaquitita Benítez. Mientras la sociedad solo vea los intereses y no las necesidades, no se pondrán de acuerdo. Si tienes menos que otros, te hacen a un lado y tu opinión no les interesa, aún sabiendo que se tiene más razón que ellos. Esta es una opinión tomando consideraciones de la realidad, muchas veces pues bastante dura y cuestionable, de Flaquitita Benítez y aplicable a los aspectos que estudia la ciencia social. Un fuerte rugido de león para ella. Ani Reyes. Realmente nosotros tenemos que ser la diferencia entre personas negativas. Dicen que lo positivo se debe de pegar. Adelante con esa opinión, Ani Reyes, muy positiva. Por otra parte, nos están manifestando muchos leoncitos, muchos corazones, y Jaime Abraham comenta: estoy a favor del funcionalismo porque cuando hay cooperación y cada uno hace su rol, hay estabilidad, hay crecimiento y hay avances. Ok, quiero pensar que una opinión por la experiencia o basada en la experiencia de Jaime Abraham. Fuerte rugido de león para nuestros participantes y veo muchos leoncitos. Y Edith Pasos comenta: mi opinión es que no todos los individuos en la sociedad cooperan. Pienso que no les inculcaron valores. Mi calle está sucia y no les gusta ni apoyar a limpiar ni aportar dinero para pagar a alguien que lo haga. No hacen conciencia de que un mundo limpio es lo que debemos dejar a las nuevas generaciones. Muy buena opinión sobre la realidad tan muchas veces dura y cuestionable que tenemos en el mundo en el que vivimos y que pues lleva a realizar estudios sociales de diversa índole. Esto nos lo dice Edith Pasos y agradecemos un fuerte rugido de león para todos ustedes y aplausos para nuestros participantes en la clase de fortalecimiento de hoy. Continuamos con ella, adelante. Muchas gracias, Educalión. Muchas gracias, estimados educaliones. Y para la educaliona que comentó que nadie apoya en la calle, ¿acaso seremos vecinos? Si se dan cuenta, no solamente es un caso de la educaliona y de su servidor. Díganme cuántos de ustedes no se enfrentan en esta realidad social donde unos cooperan y otros no cooperan. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Entramos en conflicto como los países hasta llegar a una solución o diplomáticamente hablamos y solucionamos el problema? No lo sé, puede ser cualquiera de los dos, pero para ello hay que saber interpretar la realidad social, que es la protagonista de las siguientes diapositivas. Yo les pregunto, cuando escuchan una noticia sobre pobreza, violencia o desigualdad en México, ¿qué piensan primero? ¿Que es un problema de las personas o que es un problema de la sociedad en conjunto? Pues vaya, uno de los aportes más importantes de las ciencias sociales es enseñarnos a interpretar la realidad social. No basta con ver un hecho, leer una noticia o ver un titular en la calle. Lo fundamental es comprender sus causas, conexiones y consecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza en México, no se trata únicamente de que algunas personas no tengan ingresos suficientes. La pobreza se relaciona con educación, empleo, distribución de la riqueza, acceso a la salud y políticas públicas. Un sociólogo la estudia como un problema estructural, mientras que por otro lado, un economista analiza cómo se distribuyen los recursos y un politólogo evalúa las decisiones del Estado para combatirla. Otro fenómeno es la violencia. Muchas veces se interpreta solo como un asunto de delincuencia,
pero las ciencias sociales nos ayudan a ver más allá de eso. Factores como la falta de oportunidades, la desigualdad, la debilidad institucional o incluso la cultura de la impunidad. Esto, educaliones, no significa justificar estos hechos, sino comprender las condiciones en las que se hacen para erradicarlas. Sabemos que pues, no es un proceso sencillo y hasta la actualidad seguimos batallando con ello, pero justamente por eso entran en vigor muchas leyes que muchas veces también quedamos más confusos acerca de por qué se hacen ciertas cosas y no directamente mandan a la cárcel al ciudadano o le hacen otras cosas. No se puede justamente porque tenemos varias cosas que están sucediendo a la par y que con nosotros como ciudadanos no tenemos ahora sí que la decisión final para decidir qué va a pasar con esa persona. Bueno, pensemos en la educación. Dejemos de lado la violencia, dejemos de lado la desigualdad. Vayamos a la educación. No solo es ir a la escuela, no solo es conectarse a su fortalecimiento académico, no solo es estudiar una guía, y mucho menos no es solo obtener un papel, sino que también es un espacio de integración social, de movilidad económica y construcción de ciudadanía. En México, los resultados de la prueba PISA, que es un examen que se hace a nivel global a todos los países, muestran brechas importantes. ¿En qué materias creen que México no destaca dentro de estas pruebas? Adelante, educaliones, les doy unos breves segundos para que ustedes puedan escribir. Yo les doy una pista. Tiene que ver con números y tiene que ver con la lectura. Para los que respondieron matemáticas y español, les mando unos fuertes aplausos porque efectivamente ese es nuestro talón de Aquiles. Las brechas importantes dentro de las pruebas PISA demuestran que los estudiantes tienen mucha dificultad en la comprensión lectora y en las matemáticas. Esto, más que desorientarnos, para nosotros como docentes es un gran reto, pues estos datos no solamente dicen qué tan bien saben los estudiantes o qué tan bien enseñan los maestros, incluyen varios factores, como las desigualdades que arrastran las comunidades, pues no es solo estudiar en una zona urbana con acceso a internet en una comunidad rural sin recursos, donde básicamente su principal fuente de aprendizaje pudieran ser las impresiones de las guías. Pero ahora imagínense si esas impresiones tienen que moverse a unos 20, 30 minutos o quizá horas desde su casa hasta la comunidad cercana para obtener estas guías. Pues bueno, la prueba PISA no se encarga de estudiar por qué México es tan malo en la comprensión lectora y las matemáticas. Sin embargo, la sociología y las ciencias sociales sí se encargan de revisar cada uno de estos escenarios para poder generar estrategias. Vuelvo a lo mismo, ¿cuántos de ustedes se imaginaron hace años que era posible continuar estudiando bajo las redes sociales y con uso del internet? Que independientemente de que tú, estimado Educalión, estés ahorita en Quintana Roo, en Aguascalientes, en Sonora, en Cancún, en Cuernavaca, en Monterrey, estamos todos en un mismo espacio, formando parte de una comunidad, la comunidad de estudiantes de Universidad INPE y la manada de los Educaliones. Interpretar la realidad social implica usar las herramientas de las ciencias sociales para mirar más allá de lo evidente. Nos permite transformar una queja o un problema en un objeto de análisis y a partir de eso pensar en soluciones posibles. En lo cotidiano, esto puede aplicarse al analizar por qué hay bullying en una escuela, por qué aumenta el desempleo en una región o por qué ciertos grupos tienen más desventajas sobre otros. Es comprender a leer la sociedad como un texto lleno de significados. Y para todos los educaliones que van a estudiar una licenciatura más adelante, pues ¿qué creen? Van a estar ocupando estas ciencias sociales y la sociología para comprender los fenómenos que rodea el eje del perfil que están estudiando o incluso para desarrollar alguna tesis. Yo les pregunto, ¿qué problema social en tu comunidad crees que se debe de analizar con más profundidad para entender sus causas reales? Y pregunta número 2. Si tuvieras que elegir una herramienta de análisis, encuestas, estadísticas, entrevistas u observación, ¿cuáles usarías para estudiar este problema? ¿Y por qué, Educalión? Yo en mi caso pues ocuparía de base el problema de por qué mis vecinos no quieren cooperar en arreglar la calle
si todos hacen uso de un automóvil? Incluso los que no tienen automóvil, pues ya piden el Didi y muchas veces el Didi o el taxi no quiere avanzar hasta sus hogares porque la calle está hecha un caos, pero a pesar de eso, pues no quieren cooperar. ¿Y qué puedo hacer yo, Educaliones? ¿Ustedes qué harían en este escenario? Los leo mediante la voz del Educalión. Así que, Educalión, dime cómo vamos con los Educaliones esta tarde. Muchísimas participaciones, profesor Víctor. Ani Reyes nos dice, lamentablemente podemos trabajar más de 8 horas diarias y el sueldo está por debajo de lo que es la canasta básica. Es cuando los jefes de familia tienen que empezar a migrar a otro país para poder sostener a sus familiares. Es un hecho, es parte de la realidad lo que comenta Ani Reyes y es un detonante de la migración. Un fuerte rugido de león para ella por su participación importante. Jaime Abraham. En ocasiones tomamos decisiones porque los medios nos influyen a tomar esas decisiones en nuestra vida. Esta es una participación clave. En efecto, hay mucha influencia de medios y pues es muy importante señalar este aspecto porque es un factor social a estudiar por las ciencias sociales. Por ejemplo, María Domínguez nos comenta, hay personas que por falta de estudios no tienen un empleo digno. Otro factor, este es un ejemplo que nos comparte María Domínguez, que es un factor de estudio, es una vertiente de estudio de las ciencias sociales. Fuerte rugido de león para ella y para todos estos comentarios que nos están aportando situaciones ejemplificativas de dónde aplicar la ciencia social y cómo funciona la ciencia social para aclararnos los problemas que a diario estamos enfrentando. Por último, María del Carmen Herrera Hernández. Si esas personas son negativas para la sociedad, pues son destructivas. Claro que sí, pero bueno, hay que dar una teoría, una explicación sobre qué es lo negativo en la conducta social. Vamos a continuar con damos un fuerte aplauso y continuamos con la clase. Muchas, pero en verdad muchas gracias por todas sus participaciones. Creo que cada vez están comprendiendo y dominando más el tema del día de hoy. Ya estamos por finalizar la clase, tristemente. Así que démonos prisa, apuntemos bien los siguientes conceptos porque daremos inicio a individuo e instituciones del Estado mexicano. Muy bien, Educaliones. Yo les pregunto, ¿cuándo necesitas un servicio de salud, seguridad o educación? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza el Estado para responderte y cuál es tu papel como ciudadano? En toda sociedad, el individuo no vive aislado, se relaciona constantemente con las instituciones del Estado que garantizan derechos y servicios. En México, estas instituciones son claves para nuestro día a día. La escuela pública, que forma a millones de estudiantes, que incluso muchos de ellos volvieron a las aulas el día de hoy, el sistema de salud que atiende desde una gripe hasta emergencias graves, los tribunales que imparten justicia y las fuerzas de seguridad que deben velar por la integridad de las personas. La relación entre ciudadanía e instituciones es de doble vía. El Estado tiene la obligación de ofrecer servicios y garantizar derechos, pero el ciudadano también tiene responsabilidades como respetar las leyes, cumplir con deberes cívicos y participar activamente en la vida pública. Por ejemplo, cuando ejercemos el derecho de pedir información pública a través del INAI, no estamos recibiendo un servicio, sino fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. Pensemos en sectores como el turismo o el comercio. Ambos dependen de infraestructura y regulaciones del Estado, aeropuertos, carreteras, permisos y seguridad en destinos turísticos. Si estas instituciones funcionan bien, se generan empleos y desarrollo local. Pero si fallan, afectan tanto a empresarios como a otros trabajadores. Otro ejemplo importante está en el campo mexicano y las comunidades indígenas.
Instituciones como la Secretaría de Agricultura o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tienen programas de apoyo, pero muchas veces la falta de gestión adecuada o la burocracia genera descontento y rezago. Aquí vemos claramente que cuando la relación ciudadano-institución no funcionan, la vida cotidiana se ve directamente afectada. Por eso, comprender cómo operan las instituciones y cómo nos vinculamos con ellas es clave para ejercer una ciudadanía plena y participativa. Ser cuidadoso no es solo tener derechos, es también exigirlos de manera informada y cumplir con nuestras responsabilidades para que el engranaje social funcione. ¿Te está quedando clara esta parte, Educalión? Si es así, te invito a que me contestes estas preguntas. ¿Qué institución del Estado mexicano consideras más presente en tu vida cotidiana y por qué? Si tuvieras que mencionar la relación entre ciudadanía e instituciones en tu comunidad, ¿qué acción respondrías? Muy bien, Educaliones, pues vayamos a sus últimas conclusiones antes de dar a la conclusión final. Así que, Educalión, dime, ¿cómo vamos con los Educaliones y cuáles fueron sus aportes más significativos de la clase en función a estas últimas preguntas? Adelante, Educalión. Muy bien, maestro Víctor, estamos ya en el cierre y Dominga Catalán Velázquez nos dice: yo siento que el medio ambiente, ya que hay muchas personas que no les importa y dejan basura en la calle. Ame Angelito dice: ya que el drenaje contamina al medio ambiente y ahí es donde provienen las enfermedades, y de ahí es donde provienen las enfermedades. Nos siguen dando precisamente ejemplos de problemas no solo sociales, sino ambientales, que tienen cierta conexión con los problemas sociales que estudia la ciencia social. Y pues estamos en el cierre. Agradecemos mucho sus participaciones. Nos están demostrando que están adquiriendo las nociones de ciencia social que estamos exponiendo. Gracias. Un fuerte rugido de león. Muy bien, muchas gracias, Educalión. Y ahora sí, estimados alumnos, tristemente o felizmente llegamos al cierre de nuestra primer clase de Ciencias Sociales. Pero no solo eso, también fue nuestra primera clase del mes y primera clase de la semana. Hemos visto cómo las ciencias sociales son como un par de lentes especiales, pues gracias a estos lentes nos permiten mirar la vida colectiva con mayor claridad, entender cómo funciona y reconocer qué aspectos necesitan transformarse. A lo largo de la sesión analizamos cómo el individuo se relaciona con la sociedad, la importancia de la metodología, los campos de estudio y algunas teorías clave. También reflexionamos sobre problemas muy concretos en México: la desigualdad, la movilidad social, el papel de las instituciones y los fenómenos como el comercio, el turismo o el campo de las situaciones de los pueblos indígenas. Estos ejemplos nos muestran que las ciencias sociales no son ideas lejanas, ni tampoco que son ajenas a lo que vivimos día tras día, sino que están en la infraestructura de nuestras ciudades, en el trabajo agrícola, que alimenta nuestras mesas, en la participación ciudadana, cuando exigimos transparencia o incluso la manera en que el turismo puede fortalecer o afectar comunidades locales. El gran valor de estas disciplinas está en que nos ayudan a comprender mejor los problemas y al mismo tiempo nos ofrecen criterios para pensar en posibles soluciones colectivas. Como ciudadanos, estudiantes y futuros profesionales, esta mirada crítica y reflexiva es fundamental para construir un país más justo y participativo. Quiero dejarles una idea final. Cada problema que vemos en nuestro entorno, por más pequeño que parezca, como la falta de áreas verdes, la movilidad en tu colonia o la calidad de los servicios públicos, puede analizarse desde las ciencias sociales para encontrar las causas, razones y alternativas de solución. Esta es la invitación de esta clase: mirar lo cotidiano con ojos críticos y sociales. Y ahora sí, Educaliones, tristemente hemos llegado al final de esta clase. Te recuerdo que estuvimos revisando la guía de ciencias sociales, para ser específicos de la página 3 a la 20. No es obligatorio, sin embargo, yo te hago invitación a una última tarea. En tu guía de estudio hay actividades. Recuerda que el fortalecimiento académico solo es una de las herramientas de tu programa y la guía de estudio es otra herramienta.
Con esta clase puedes responder las actividades de la página 21, 22 y 23 de tu guía de sociales. ¿Crees poder con estas preguntas y cuadro comparativo con la exposición dada en la transmisión del día de hoy? Y por último, también vimos de la página 77 a la 85. Espero que te haya gustado mucho la clase. Antes de despedirme, quisiera mandar un fuerte rugido de león y un aplauso a nuestro Educalión, porque el día de hoy está celebrando su primavera. Así que si quieren dejarle un mensajito para que los lea, adelante, Educaliones. Sería todo de mi parte. Nos vemos mañana para revisar ahora el tema de Historia Universal, correspondiente a las páginas 25 a la 37, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo, Educalión. No, es cierto, nos falta la palabra clave. Creías que ya me iba, pero no. La palabra clave del día de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025, es realidad. Vuelvo a repetir, palabra clave del día de hoy es realidad. Responde tú y aprendí. Recuerda que tienes hasta el sábado a las 10:50 de la noche. Ahora sí, sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme a una clase de fortalecimiento académico más. Nos estamos viendo el día de mañana. Yo fui el profesor Víctor Yair y que tengas un excelente inicio de semana y noche. Hasta luego, Educalión.